Ok, este es el primer ejercicio de la serie de circuitos de primer orden. Tenemos un circuito tal que así. Y, tenemos un circuito tal que así, donde tenemos 3 resistencias. También tenemos una fuente de corriente dependiente, es de 0.5i, una fuente de corriente independiente. Tenemos condensador, tenemos switch. Cuando T es igual a 0, el switch se abre. Entonces tenemos que encontrar la corriente I para T menor que 0 y para T mayor que 0. Para ello vamos a buscar la función que describe al condensador, ¿no? O sea, el condensador en función del tiempo. El voltaje del condensador en función del tiempo, que obedece a una función de este estilo. Por lo que esta función ya nos dice qué es lo que tenemos que encontrar. Tenemos que encontrar esta tau, esta y esta parte de la función. Entonces, vamos a poner el escenario en el que estamos un instante antes de que el switch se abra. Entonces, analizamos el circuito en ese momento. Así que reescribimos el circuito. Entonces, 80 volts más menos resistencia de 40 ohms. Es un circuito cerrado. Es un instante antes de que se abra, ¿no? Entonces entendemos que es un circuito cerrado. Tenemos la fuente de poder dependiente y las resistencias que nos hacen falta: 30 ohms y 50 ohms. Así que busquemos el voltaje del condensador para T menor que 0. Así que desconectamos el condensador y encontraremos el voltaje en el circuito abierto. Así que vamos a mandar chingar a su madre el condensador, por eso no lo puse. Queda un circuito abierto. Lo que sigue ahora es hacer una transformación de fuente, por lo que vamos a escribir otro circuito. Vamos a transformar esto en una fuente de corriente de 2 amperes, una resistencia de 40 ohms, es un circuito abierto, una fuente dependiente de 0.5i, esta resistencia de 30 y esta resistencia de 50. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es analizar el circuito con el método de nodos. El voltaje en este circuito obedece a la siguiente función, debido a que no existió un cambio de voltaje un instante antes para este circuito. Por lo que, permítanme, déjenme ver si estamos grabando. En efecto, estamos grabando. ¿Se me está grabando el audio? Todo parece indicar que sí. Entonces, para encontrar el voltaje en este circuito cuando T es menor a 0, tenemos que 2 más 0.5i menos el voltaje un instante antes entre 40. Y todo esto sería igual a 0. Tomemos en cuenta que aquí estamos considerando una corriente hacia abajo y que este de aquí es el nodo B con 0 negativo, o sea, un instante antes. Por lo que la ecuación resultante la vamos a simplificar de la siguiente manera: 2 menos 0.5i. Hacemos esta operación, ¿no? Se entiende.
Entonces, menos el voltaje un instante antes entre 40 y todo eso igual a 0. Así que, por consiguiente, vamos a volver al circuito. Sabemos que I es la que pasa por aquí, ¿no? Sabemos que I es igual al voltaje en 0 entre 80, que es la suma de las resistencias que están aquí. Es una suma en serie, es fácil. Reemplazaremos esta I en esta ecuación. Así que nos resulta 2 menos 0.5. Sustituimos nuestra I por B0 sobre 80 menos B un instante antes entre 40. Todo esto igual a 0. Multiplicamos ambos lados por 40 o por 80. Por 80. Bueno, vamos a simplificar de la siguiente manera. Tenemos 160 menos 0.5 por B0 negativo menos 2 B0 negativo, que es un instante antes, igual a 0. Entonces seguimos simplificando. 160 es igual a 2.5 de B0 menos. Por lo tanto, el voltaje de B0 menos es igual a 160 entre 2.5. Y esto nos da un total de 64 volts. Por lo que este sería el voltaje del condensador. Ahora, dijimos que I era igual al voltaje en 0 sobre 80 ohms, entonces I es igual a 64 entre 80 y esto es igual a 0.8 amper. Esta es la corriente para T menor que 0. Entonces vamos a ponerla T menor que 0. Ahora vamos a tomar el mismo circuito pero un tiempo después de que se abra, por lo que la parte izquierda del circuito queda inutilizable. Así que nos queda la siguiente parte del circuito, que es la parte derecha. Yo creo que lo voy a anotar en otra hoja si me permiten y si no me permiten también. Entonces nos queda esta parte del circuito 3F, donde está la fuente de 0.5 y las resistencias de 30 y 50 y por aquí corre I0. Bueno, I. Podemos ver que no hay fuentes independientes, por lo que el tiempo de respuesta sería después de que el interruptor se abre. O sea, no hay una respuesta forzada, por lo que la ecuación del voltaje mucho tiempo después sería igual a 0. Por lo tanto, la ecuación del voltaje del condensador nos queda como 0 más 64 menos 0 por E a la menos T sobre tau. Ahora tenemos que encontrar la constante del tiempo y para ello tenemos que organizar el circuito después de que se abrió. ¿Ok? Analizamos el circuito de aquí. Recordemos que tau es igual a RC. Para hallar la constante de tiempo necesitamos quitar el condensador y poner una fuente de poder. ¿Para qué? Pues para que jale más chingón el circuito. Entonces quitamos este condensador y lo transformamos en una fuente de poder. Vamos a mandar a chingar a su madre el condensador y ponemos una fuente de 1 volt y sube una corriente como corriente de prueba. Vamos a ponerle corriente prueba, corriente perrona. Y ahora tendríamos que la corriente de prueba más 0.5 I menos I es igual a 0. Esto vendría siendo IP menos 0.5 I igual a 0. Nosotros sabemos que I es igual a 1 volt sobre 80 ohms. Entonces vamos a reemplazar I por todo esto. Así que IP sería igual,
Bueno, perdón. IP menos 0.5, 1 sobre 80 es igual a 0. Entonces, IP es igual a 0.5 entre 80. Y esto vendría siendo igual a 6.25 por 10 a la menos 3 amper. Entonces la resistencia que equivale a esto sería, vamos a pasarnos por aquí arriba, resistencia sería igual a la fuente de voltaje de prueba sobre la corriente de prueba. Y esto sería 1 sobre 6.25 por 10 a la menos 3. La resistencia entonces tiene un valor de 160 ohms. Entonces podemos calcular tau como RC. Entonces tau es igual a 160 por 3 faradios. Esto es igual a 480. Así nos queda la siguiente ecuación para el voltaje en función del tiempo. 0 más 64 menos 0 por E a la menos T entre 480. Entonces tenemos B de T es igual a 64 por E menos T a la 480. Ahora vamos a encontrar la corriente para T mayor a 0. Por lo que tendríamos que la corriente sería igual al voltaje en C sobre 80 ohms. Entonces, seguimos. El voltaje es lo que tenemos aquí, ¿no? 64 por E a la menos T sobre 480 sobre 80. Y esto sería igual a la maravillosa cifra de 0.8 E a la menos T sobre 480. Y ahí tendríamos la finalización del ejercicio.